¿Y qué caracterizó al género épico? Vamos a ir viendo algunas de sus características de manera detallada. En primer lugar, este género es considerado el género heroico, porque el protagonista siempre representa a un personaje que da la vida por los demás, a un héroe que se sacrifica por el resto de su comunidad, un personaje lleno de virtudes digno de imitar. Los héroes estaban por encima de cualquier dificultad, nada los doblegaba y sobre todo no temían a la muerte. Recordemos el caso de Aquiles, que decide ir a la guerra de Troya a pesar de la profecía que manifiesta que él será famoso, pero perderá la vida muy joven. La segunda característica es que este género fue histórico, quiere decir que nadie en la antigüedad cuestionaba los hechos narrados, o sea, la Ilíada no fue vista como literatura, sino como una historia real que a todos les gustaba recordar para llenarse de orgullo por esos antepasados valerosos. Y el género histórico se va a relacionar mucho con la tercera característica. La obra o este género era pretérito. Quiere decir que para todos esto era parte irrefutable del pasado glorioso que siempre se quería recordar. Todo lo que se contaba había ocurrido en una época dorada a la cual todos aspiraban volver. La cuarta característica de este género muestra su matiz nacionalista. Esto hace referencia a que el héroe, lleno de virtudes, lleno de valores, representa a todo el espíritu de una comunidad. Por ejemplo, Aquiles, el héroe griego, representaba a todos los mirmidones. Todos, supuestamente, tenían el valor, el arrojo de Aquiles. Si hablamos de nuestros héroes actuales o ni tan actuales, hablemos del caso de Miguel Grau, el llamado Caballero de los Mares. Él representaba a todos los peruanos y se consideraba que todos los peruanos éramos iguales de caballerosos. Y por último, tenemos el carácter místico. En las historias, por más que eran consideradas reales, en estas historias épicas siempre había participaciones sobrenaturales, hechos divinos, sea para bien o para mal, en el caso del protagonista. Por ejemplo, en la Ilíada mencionamos en un instante que Menelao, el esposo de Helena, lucha cuerpo a cuerpo contra Paris. La guerra pudo haber terminado allí. Sin embargo, cuando Paris es derrotado, la diosa Venus se mete y se lo lleva envuelto en una nube. Vemos allí la participación mística. En un segundo ejemplo, el caso de Aquiles. Él, por una profecía, sabe cuál será su destino si va a Troya. Es decir, sabe que tendrá mucha gloria, pero que morirá. Y Aquiles decide ir. En todas las historias de género épico, los dioses y lo sobrenatural serán el pan de cada día. En resumen, entonces, el género épico tuvo como primera característica ser heroico porque el protagonista era un personaje lleno de virtudes, un héroe digno de imitar. Histórico porque se creía que todas las historias contadas habían ocurrido en realidad. No se tomaban las obras del género épico como literatura, sino como parte de su historia. Pretérito porque todo se consideraba parte de un pasado glorioso digno de recordar. Nacionalista porque el héroe representaba al espíritu de toda una nación, de todo un pueblo. Y místico porque a pesar de que se pensaba que todo lo relatado en estas historias fueron hechos reales, siempre se mezclaban con grandes sucesos sobrenaturales. Esta divinidad
que participaba ayudando a los héroes, esta fantasía que se mezclaba con las historias de guerras, nunca le quitaron el carácter realista al género épico. Muy bien, muchachos, entonces este fue el tema de hoy. Esperamos que hayan podido comprender la clase en lo más resumido que se les ha podido dar, y ya nos estaremos viendo para nuestra asesoría virtual por Zoom o también en las actividades que se han dejado para que puedan reforzar su aprendizaje. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.